Entonces, la fibrilación auricular, como ya nos han mencionado, es las arritmias más frecuentes. Que van a ver un paciente que tenga palpitaciones en el hospital, lo más seguro que es una ETA, casi el 99%. Es la más frecuente, se caracteriza por tener una contracción irregular o focos ectópicos que van a desencadenar a nivel de la aurícula. Normalmente todos tenemos el concepto que el nódulo sinusal es el único foco autonómico que va a generar un impulso eléctrico. Mientras que en la FA vamos a ver que por diferentes factores se va a producir otros focos, y lo cual va a ocasionar que haya una disrupción y ciclo cardíaco. Es por eso que vamos a ver diferentes alteraciones. Lo más característico es esto, y lo vamos a viendo. Si alguien puede explicarnos en el EKG cómo se determina la frecuencia cardíaca y qué criterios más hay que tener en el EKG. Sí, doctor. No tiene que tener 4 participaciones, ¿no? Si tiene 4 ya no puede. No tengo todavía las 4 participaciones. ¿Así nada más? Claro, si quieres, Ok, ya está bien. Bueno, al tratarse de un ataque, bueno, de una arritmia, que en algunos casos puede ser una taquiarritmia o incluso una bradiarritmia, la frecuencia cardíaca en una fibrilación auricular se tiene que calcular solamente contando la cantidad de complejos R que vamos a encontrar en 6 segundos, o sea, en 30 cuadraditos grandes. Además, la derivación en la que principalmente se tendría que contar es la derivación de 2, y también al momento de hacer el examen físico se puede determinar se puede contar la frecuencia cardíaca solamente mediante la auscultación, no mediante el uso de un pulso oxímetro o contando el pulso, porque el pulso es paradójico. Pérez Álvarez. Ya, chicos, entonces siempre antes de ver una persona se tiene que identificar el nombre del paciente, siempre tener la velocidad de impresión, debe estar a 25 milímetros por segundo y el voltaje 10 milivoltios. Sí. Una vez que tengamos esos valores de referencia, que sí comenzamos a ver lo que mencionó nuestros compañeros, siempre tenemos que ver 6 segundos, 80 cuadraditos y lo multiplicamos porque si son irregulares. Eso es la característica. De hecho que la fibrilación auricular se está viendo que hay cada vez va incrementando. Se han hecho diferentes estudios en el cual podemos ver que con la edad hay mayor riesgo de fibrilación auricular. Digamos que si el paciente tiene 80 años, parece que el 10% de esto tiene fibrilación auricular. Es a raíz de eso que se piensa que es una epidemia mundial, porque la población adulta cada vez la esperanza de vida va prolongándose y por los diferentes factores de riesgo que tiene la población, hay mayores casos de fibrilación auricular. Entonces, hay un incremento progresivo según la mayor edad, directo, a mayor edad, mayor riesgo de tener fibrilación auricular. Se dice que los pacientes que tengan mayor a 60 años, 80 años, va a incrementar el riesgo bastante. Se dice que la relación de la fibrilación auricular va a incrementar mucho, y es a raíz de eso que hay muchos estudios, porque hay muchas inversiones económicas, porque esta enfermedad casi siempre deja discapacitado a un paciente adulto, lo deja postrado o secuelado y lo deja daños. Es por eso que tanto en la etiología, en la fisiopatología y la semiología ya no varía. Lo que varía son los nuevos protocolos, la anticoagulación, nuevos fármacos anticoagulantes, y eso genera millones. Como es una epidemia, entonces si tú haces algún tipo de tratamiento, te va a poder multimillonario, porque hay millones de personas que van a tener en algún momento de fibrilación. Entonces, dentro de eso hay factores de riesgo que incrementan la fibrilación auricular. Dentro de eso está el exceso masculino, el tabaquismo, la trata blanca, enfermedad tiroidea, coronaria, consumo de alcohol, hipertensión, obesidad, falla cardíaca. Hay diferentes factores que van a desencadenar que el paciente a la larga tenga fibrilación auricular.
la hipertensión, es por eso que a veces es un paciente y él siempre cuida mi salud, pero tiene antecedente que es consumidor de alcohólico. Entonces, siempre le pregunto a usted cuando era joven consumía bebidas alcohólicas, ha sido una temporada, entonces hay factores de riesgo fuertes para que haya desarrollado en algún momento una fibrilación auricular. Son factores de riesgo, digamos que un paciente que sea hipertenso, el 40% de probabilidad de que tenga fibrilación auricular, son muy altas. Entonces, pacientes diabéticos, 20%, EPOC 10%, que tengan miocardiopatía 10%, insuficiencia valvular, y la edad también. Tal vez al paciente diabético le dices que a veces no, doctor, usted tiene la culpa, si usted es un médico de cabecera, le da los medicamentos, hace el control y ahora aparece con otra enfermedad, con otra afectación. No, porque los estudios demuestran que 20% de los pacientes diabéticos van a regresar. Esta es la evidencia científica donde demuestran que ellos van a tener alto riesgo de tener una cirugía en algún momento, pacientes renales, como son los tiroideos. Entonces hay factores que van a desencadenar, a ver, degeneración del sistema de condición arterial, hay diferentes factores que van a hacer que van a gatillar. Son los factores desencadenantes que lo mantienen. Entonces, a raíz de esto, todavía hay muchas dudas. ¿Por qué hay ciertas enfermedades que producen EGA? ¿Por qué la obesidad produce EGA? ¿Por qué el estrés? ¿Por qué el alcohol, la inflamación, alteraciones del sueño? Actividad física intensa. Se han hecho estudios donde se han demostrado que la actividad intensa, cuando uno es deportista, tiene mayor estimulación a nivel cardíaco, a nivel de los aurículas, y eso va a desarrollar un poco estópico. También la inflamación, pacientes que tengan una neumonía, infección por virus, cualquier infección puede desencadenar. Estos son los nuevos factores que cada uno de estos tiene, se han estudiado los mecanismos y es donde se ha visto que la obesidad va a provocar una dilatación a nivel de la aurícula, de hecho va a ser un síndrome metabólico, va a ser una hipertensión, va a ocasionar un estrés oxidativo y una inflamación. Y eso va a desencadenar. Son estudios donde han demostrado que se relaciona en alteraciones de hipoxemia también. Entonces hay diferentes factores que van a ver. El alcohol, de hecho que el alcohol sí es una toxina que va a alterar la hiperactividad, eso está demostrado. También el estrés, pacientes que tengan ira, hostilidad, se han hecho estudios que han demostrado que también alteran el nivel de la aurícula. Entonces, la parte genética obviamente es la por diferentes factores genéticos. La inflamación, a nivel de inflamatorios se ve que los reactores inflamatorios del PCR están incrementados y va a alterar el nivel de las aurículas miocárdicas, eso va a provocar. Entonces la fisiopatología va a haber un sustrato, luego va a haber factores que van a desencadenar, como vimos, que son los triggers, va a haber factores que van a modular y va a haber factores que pueden perpetuar el generar una remodelación. Ese es el mecanismo, todos los factores lo van a revisar, toda su patología, para ver los diferentes mecanismos. Puede haber cambios eléctricos, cambios iónicos, cambios estructurales, cambios moleculares. Y eso va a tener un remodelamiento a nivel de las aurículas. Luego en la parte de la clínica, lo que vamos a ver la clasificación. Una vez que tengamos con paciente con fibrilación auricular, siempre es importante determinar. Uno de estos es la clasificación en el tiempo, que hace la paroxística permanente, la persistencia larga y permanente. La hernia paroxística es la hernia que es de manera súbita, en un corto tiempo. Se dice que el paciente que ha presentado el caso clínico, lo más probable es que sea una hernia paroxística, que tal vez no lo clasifican porque lo más seguro es que ha sido menos a 7 días. Si alguien podría argumentar o justificar por qué se ha catalogado como paroxística de caso clínico y por qué tomar la decisión de cardioversión acelerada.
¿Y qué factores han considerado para hacer la calibración de ¿alguien? Doctor, se le menciona que es paroxística porque ha sido como de forma súbita dentro de las 48 horas. Ahora puede predisponer desde la alimentación o el sobrepeso, ¿no? La obesidad y también la apnea del sueño. ¿No? Pero no menciona esos antecedentes en el joven, pero es una de las causas de lo que es la apnea del sueño, porque los pacientes no tienden a sentir ese falta de respiración usualmente y tampoco sienten la fibrilación. No. Chicos, ¿por qué lo han catalogado como paroxística? ¿Y por qué ha tomado la decisión de hacer esta revisión? ¿Alguien puede decir? Cuando pasan las 48 horas se puede ovular y ese pulso eléctrico puede dispararse hacia el cerebro, causando una severa muy. Chicos, ¿por qué, qué tipo de ecocardiografía se le hace al paciente con EPA y por qué se busca en la ecocardiografía en la fibrilación auricular? ¿Alguien que quiera responder? Cardiopatía estructural, cardiopatía estructural y agrandamiento de la aurícula, la lesión auricular. No. ¿Qué más se busca? ¿Qué más se busca? Presencia de trombos o émbolos, porque esos son los que... ¿Por qué? ¿Qué más se busca en la ecocardiografía? El aumento del grosor de los ventrículos y la dilatación de la aurícula izquierda y también los émbolos. ¿Por qué riesgo de saber? Entonces, en el caso clínico, como uno de los compañeros mencionó que según los estudios para la complicación es que se forme un coágulo en la aurícula. Como el aurícula está así, entonces hace una éstasis y el riesgo es de que se forme un coágulo. Entonces, para formar un coágulo se evalúa si tiene bajo riesgo, intermedio y riesgo alto. Si es menor a 24 horas es bajo riesgo, hasta 48 horas. Alto riesgo es mayor de 48 a 70, hasta 7 días. Son altos riesgos que tengan un trombo. Entonces, en resumen se ha demostrado que si el paciente tiene una FA menor a 48 horas no va a haber ningún coágulo a nivel de las aurículas. Entonces, de todas maneras, si hoy se les hace una ecocardiografía, lo ideal es hacerle transesofágica porque ustedes saben que según la posición anatómica del corazón, siempre las aurículas están posteriores. Entonces, si tú le haces una ecografía transtorácica, es difícil de poder visualizar las aurículas, porque hacen una transesofágica que es más cercano con el traductor y vas a ver las aurículas en busca del émbolo. El paciente seguramente le han hecho los estudios que no lo mencionan y han determinado que es paroxístico en corto periodo y han determinado una cardiopatía. Y al final nos dan por el sinusal, porque así es costumbre. Esa es una clasificación, es importante, pues, la paroxística nos puede orientar a qué tipo de tratamiento podemos hacer. La persistente es la que ya tiene más de 7 días, la persistente de larga duración hasta 12 meses y permanente. Entonces, gran porcentaje de los pacientes que están en el hospital, los pacientes que estén hospitalizados, están con permanente, donde los pacientes, tal vez los familiares, ya aceptan que tienen fibrilación auricular y tal vez están con complicaciones. La permanente hace relación a que el paciente acepta vivir con la EPA y no quiere hacer ningún otro tratamiento. Nosotros realmente podemos estar con una persistente de larga duración.
Porque como médicos siempre vamos a dar diferentes opciones terapéuticas para volver al ritmo, si no sale, sus pacientes. De claro que voy a estar en esta parte. Esa es una clasificación, puede ser sola, recurrente, dependiendo. Y otra clasificación en emergencia es según el número de la frecuencia cardíaca. Es por eso que es importante calcular la frecuencia cardíaca. Idealmente, en todas las, siempre los estándares fisiológicos en el cuerpo son rangos, siempre tenemos que llevarlo al cuerpo a que tenga una frecuencia cardíaca de 60 a 100, idealmente. Y si un paciente tiene fiebre, si yo te voy a dar un antipirético para que baje. Entonces, a raíz de eso, que esta clasificación es clínica. Si un paciente que no tiene con una frecuencia cardíaca mayor a 100 latidos, va a ser una FA rápida o alta, que es la parva, si va a ser en rango normal, controlada, adecuada, o lenta o baja, también se puede usar. La clasificación que usamos también. De hecho, que dentro de las manifestaciones clínicas es una enfermedad asintomática. Mayormente los pacientes pueden venir por paroxismos, por palpitaciones, por pérdidas de conciencia, por síncope, por ACV, por ictus, pueden venir por compresiones, son asintomáticos. Entonces, mareo, dificultad para respirar, cansancio, dolor de pecho, y acá está la palpitación, el sentido del latido cardíaco normal, o disciplina que se para, o lo hace muy rápido. Luego son las consideraciones, son las consideraciones clínicas y la clasificación. Siempre hay que clasificar según la sintomatología que tiene, si sin síntomas, con síntomas leves, afecta su vida diaria o no. Siempre hay que tener esta clasificación sintomatológica. Siempre en el examen físico vamos a buscar la inspección, palpación, siempre vamos a buscar los puntos arteriales en la palpación. Vamos a buscar que esté arrítmico, desigual, y luego vamos a percudir también y a auscultar, vamos a auscultar los ruidos cardíacos irregulares, que es lo que es la característica. Realmente pueden venir por complicación, por presentar una enfermedad, un ictus. Entonces, dentro de los criterios, siempre vamos a ver la ausencia de la onda P o la presencia de la onda P, que son de escalas de 360 latidos, las series van a ser irregulares, el PR no va a existir, los intervalos irregulares, conturas veces puede ser anchos, los techos también. Entonces así se va a diagnosticar la situación básica. Entonces siempre usar el método de 6 segundos, es la única manera de poder explicar la frecuencia cardíaca. Siempre que contemos la frecuencia cardíaca, siempre iniciamos una anticonocida, llegamos hasta 30 y todos los que están dentro, incluido el inicial, se multiplica por 10, así vamos a sacar la frecuencia cardíaca para poder determinar. Hay diferentes, todos son. Entonces, luego vemos la detección de prueba de esfuerzo, corte, al paciente le han hecho un corte de 24 horas, en el cual se puede hacer, es muy inferior al ritmo cardíaco. La tendencia de hacer corte es porque cuando ustedes le imprimen el EKG al paciente solo son 6 segundos. Es muy corto. Si le tomamos el EKG, solo trans de balón 6 segundos. Es muy corto. Si en corte se evalúa mucho más tiempo. Entonces se va a monitorizar y ahí se puede ver. Como el caso del paciente, por momentos hacía arritmias. Hay momentos que estaba normal y se volvía arrítmico. Siempre que no así determinado. Entonces, otro de los exámenes es hacer la ecocardiografía. Entonces, vamos a poder ver cómo están las aurículas, entre la función mundial del ventrículo izquierdo, también lo que es la tendencia de hacer de un glúteo, que es la ecocardiografía transestática. Vamos a ver cuál es la función para buscar el trompo. Entonces, si es que queremos hacer un tratamiento agresivo, sí o sí buscar un trompo. De hecho, que como tiene muchas causas, siempre hay que hacer todo, buscar otras causas que estén asociadas a la complicación de todo. Dentro del tratamiento de la fibrilación auricular, siempre va a ser controlar la frecuencia cardíaca.
sea adecuado, controlar los factores de riesgo, evaluar si tiene riesgo de ACV, los síntomas. Eso es más que todo en el tratamiento de la fibrilación auricular. Entonces, siempre en una primera instancia, si la F es paroxística, se debe valorar la cardioversión. Entonces, que lo ideal es el paciente que han visto es un paciente ideal, porque si le ha diagnosticado un corto muy precoz y le han hecho la cardioversión. Generalmente nuestros pacientes vienen tardíamente, vienen ya cuando están en esta etapa, cuando ya tienen persistente o de larga, o a veces con complicaciones. Sí. Si viene al hospital de mucho tiempo, solo nos queda dar antiarrítmicos y controlar la frecuencia cardíaca y anticoagulación. Entonces, y acá también nos recomienda que la anticoagulación se puede dar en la paroxística. Al paciente que le han hecho la cardioversión no determina la anticoagulación, seguramente se tendría que detallar ese tema, si lo hiciera para anticoagulación. En la fibrilación auricular, lo que también se ve en la parte clínica es ¿cómo se llama? Si se va a coagular o no. El riesgo de que sí o sí se haga un trombo. Es a raíz de eso que ahora el chaspas nomás, antes era el chaspas, como dice ahora el chaspas nomás, que clínicamente sin exámenes podemos determinar si el paciente tiene riesgo de que ese trombo haga un líquido. Si tiene falla cardíaca, hipertensión, edad, diabetes, stroke, otras edades, si tiene menor rango, 74 o enfermedad coronaria. Entonces, acá, en 2023 o años atrás, se usaba hasta con el sexo. Si alguien puede opinar por qué el sexo se ha retirado el año pasado, 24, ¿no? Se usa el sexo femenino porque se hicieron con la mayor generación de trompa, pero después de algunas investigaciones se dieron cuenta que el sexo iba ligado junto con enfermedades preexistentes. O sea que si había solo el sexo femenino, no era un predisponente tan fuerte como ser sexo femenino, pero asociado con enfermedades que sí sean productos de una conducta. Entonces, uno de los factores que, antes del año pasado se usaba el sexo, si es que era sexo femenino le dabas un curso directo para anticoagular. El concepto era que los pacientes en una etapa entran en la menopausia, incrementan el factor trombótico. Los estudios han demostrado que no es así. El sexo femenino no incrementa, y por eso que lo han retirado, porque no hay evidencia, y pues estos factores sí tienen evidencia. Entonces, antes el sexo femenino ya es anticoagulante. O sea, antes si tú tenías un trombo, una trombosis venosa periférica en miembros inferiores, sexo femenino indicaba anticoagulación. Entonces, como otros estudios han determinado que no, es a raíz de eso que no, indistintamente de esos factores sí te demuestran que debes anticoagular al paciente. Ya, ese es el tema de la anticoagulación. Y hay otro tema, si el paciente es un adulto y hace su chaspa y requiere anticoagulación con medio de 2 puntos, entonces hay que valorar si ese paciente tiene riesgo de hemorragia. Es el HASPER que tenemos el video clínico, en el cual vamos a ver, también es clínico, tenemos hipertensión, edad, sangrado, edad, antecedentes de hígado, antecedentes hepáticos, o uso de fármacos o alcohólicos. Si tiene estos factores y si tiene más de 3 puntos, tiene alto riesgo de que el paciente haga sangrado. Esto es más que todo, seguramente en su rotación han visto que viene un paciente vomitando sangre. ¿Y qué ha tomado? Es que tiene arritmia cardíaca y toma un anticoagulante. Warfarina. Entonces, no más frecuente es warfarina. Entonces, y te dice, el paciente como era alcohólico de jovencito, entonces, tal vez no había una buena valoración de los factores de riesgo. A veces el paciente está en tratamiento de úlcera gástrica. No puede darle porque va a haber un riesgo de sangrado. Entonces, se ha demostrado que con este score podemos reducir el riesgo de sangrado, porque tú le puedes dar un
Un anticoagulante que hace un sangrado cerebral, y lo dejas postrado con una hemorragia cerebral. Siempre hay que tener, siempre que, solamente cuando vean FA, sí o sí hay que hacer charla y dejar de tanto y valorar, porque eso es la única manera que nosotros como médicos vamos a tener el respaldo de decir la razón. Si tú le das warfarina y la familia te puede denunciar. No se controla, puede ser. Yo me da warfarina y ahora mi familia está como hemorragia. Pero ustedes tienen que demostrar, sabe que Harvard tiene tantos puntos, Harvard de tantos puntos, y al final usted es la que va a determinar si autoriza o no el anticoagulante. Es por eso es muy importante en la parte clínica ver estos dos scores. Luego la anticoagulación, este tema de anticoagulación no lo llevamos. Hay nuevos anticoagulantes que cada vez está incrementando. Y entonces uno de los objetivos es controlar la frecuencia, que la frecuencia esté en rango normal. Lo que podemos usar también, la miodarona. El control de ritmo. En control de ritmo siempre se va a valorar, siempre el objetivo de la enfermedad es llevarlo al ritmo sinusal, que el paciente vuelva a hacer como antes. Entonces, para eso puede existir la calibración del ritmo. Donde se le hace una descarga eléctrica, se le ponen unos parches y de lo que estaba caótico podemos hacer que el paciente tenga un ritmo normal. Y también hay estudios que se han usado, que se pueden usar fármacos, la miodarona, la genona, con medicamentos que también han demostrado que ayudan a que el paciente puede retornar a un ritmo sinusal. Ese es el objetivo de la cardiología farmacológica y no farmacológica. Luego hay diferentes dispositivos que usamos. Dentro de eso está también se puede hacer la ablación de catéteres. Digamos, es que tiene un familiar y quiere que sea no revertir con los diferentes métodos, entonces se hace un estudio a nivel de las aurículas y se trata de buscar dónde se ponga el tópico. Se hace una ablación con catéter, se entra y se cauteriza ciertas regiones de la aurícula. Eso es un paciente que es sin ablación y un paciente con ablación disminuye los focos que se hacen los estudios. Y esta es la tecnología. Entonces, actualmente, como han visto que es una epidemia de una enfermedad muy frecuente, entonces hay diferentes dispositivos que las industrias tal vez han creado por el tema de estética. A veces se compran relojes que identifiquen el latido del corazón, del pulso. Entonces todos compramos y lo usamos. Pero el objetivo de todos esos estudios hacía raíz de la fibrilación auricular. Entonces todos estos dispositivos en teoría es para que la población de alguna manera identifique esta arritmia, que no es muy fácil los celulares. Después hay un tema, nosotros en los hospitales siempre usamos el pulsoxímetro, el saturómetro. El pulsoxímetro no sirve para eso. El tema del pulsoxímetro está calibrado, son sensores que solo van a identificar el latido normal. Es que ustedes le ponen a un paciente con fibrilación auricular el pulsoxímetro, genera un sesgo. va a haber un error en la calibración. Va a botar un valor de 30, 180, 60. Incluso un valor normal. Gran parte de los pacientes acuden al hospital porque mi abuelita tiene arritmia y hoy el pulsoxímetro ahora está en la frecuencia cardíaca en 30. Y pues están frenando. Entonces, esos equipos no son tan sencillos. Sí nos pueden ayudar a ver que sea irregular, pero detectar no. Sí, la única manera de identificar una EFA es con un EKG. Chicos, gracias. Nos vemos la siguiente semana.